Los discos duros son parte del hardware del computador. Debido a esto, son dispositivos de almacenamiento que usan un sistema magnético de disco para almacenar y recuperar la información que se le mete al computador. Estos discos se ven en el computador y gracias a esto es que se puede guardar todo tipo de multimedia en ellos. También se pueden buscar de manera libre para conectar por un puerto USB y ofrecer una memoria portátil de gran capacidad. ¿De qué están hechos los discos duros? Los discos duros de una computadora están hechos de cerámica, cristal y aluminio, además de la presencia de algunos lubricantes. Los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. ¿Cómo funciona un disco duro? El disco duro es uno de los componentes más necesarios del computador, ya que toda información y aplicaciones que se utilizan se almacenan en él. Pero cuando lo vamos a comprar nos preocupamos por su capacidad o su tamaño. Pero ¿cómo en realidad funciona un disco duro? Antes de conocer el funcionamiento de un disco duro, conviene enumerar y definir los distintos componentes físicos de un disco duro. Entre él vamos a encontrar los platos o discos. Será donde se guarda la información. Están dispuestos en forma horizontal y cada plato consta de dos caras o superficies magnetizadas. También vamos a encontrar un cabezal de lectura. Es el elemento que hace la función de lectura o escritura. Habrá uno de esos cabezales por cada cara o superficie del plato. Además, vamos a encontrar un brazo mecánico. Serán los elementos encargados de sujetar las casas lectoras, permiten el acceso a las informaciones de los platos, desplazando las casas lectoras de forma lineal. Y vamos a encontrar dos motores, en este caso como el eje y actuador. Uno para hacer girar los platos normalmente a una velocidad entre 5.000 y 7.200 revoluciones por minuto, conocido como eje. Y también tendremos otro para el movimiento de los brazos mecánicos, como el actuador. Además, también vamos a encontrar con una memoria cache. Los discos duros actuales cuentan con un chip de memoria integrada en el circuito electrónico, que hace que las veces del puente intercambie información desde los platos físicos hasta la memoria RAM. Además, también vamos a encontrar con unos puertos de conexiones. En la parte trasera del disco y fuera encapsulado vamos a encontrar diferentes puertos de conexiones, como lo son el puerto IDE, las ranuras jumpers y el conector de alimentación. Además, vamos a encontrar un sencillo ejemplo de un disco que es el disco duro rígido. El funcionamiento de este es muy sencillo. Todos los platos giran al mismo tiempo. En realidad, estos están funcionando desde que empiezas a usar el computador. El cabezal se mueve sobre ellos buscando la información que queremos leer o escribir. Como ves, el proceso es muy parecido al de un tocadiscos. El controlador interno del disco hace que leamos la información que estás buscando y no aquella que encuentras en otro lugar. Capacidades de los discos duros. La capacidad de almacenaje varía en función del tamaño. Cuanto más capacidad tengamos, mayor tamaño de información y programas podremos guardar. Un gigabyte o giga es una unidad de almacenaje que equivale a 1.000 millones de bytes. Es la unidad de medida más empleada en los discos duros. Por ejemplo, los ordenadores, la informática y la mayoría de aparatos electrónicos cuentan con el sistema numérico llamado binario, lo que significa que los números se crean a partir de dos valores, el 0 y el 1. Como podemos observar en la imagen, aparece la escala de medidas de las megas, en lo que aparece
el mismo sistema que nos enseñaron en la escuela al hablar sobre escala de medidas del metro: subir, dividir, bajar, multiplicar. En los megas vamos a dividir o multiplicaremos por 1024. ¿Por qué? Muy sencillo. Un terabyte es igual a 1024 gigabytes, un gigabyte es igual a 1024 megabytes, un megabyte es igual a 1024 kilobytes, un kilobyte es igual a 1024 bytes, un byte es igual a 8 bits, un bit es igual a 1 o 0. 8 bits, la base de todo es 8. Si lo comparo con el sistema decimal, la base es 10, por tanto son múltiplos de 10. 1024 es múltiplo de 8. 1024 entre 8 da 128. 128 entre 8 da 16 y 16 entre 8 da 2. Este último 2 representa las dos únicas posibilidades, el 1 o el 0. Para saber la capacidad real de un disco duro, bastaría con aplicar la siguiente fórmula. Es una regla de 3 directa: a mayor tamaño, mayor pérdida de capacidad. Y 10 a la 9 sobre 2 a la 30 por 100. Esto nos da 93,13%. Queda aplicar una regla de 3 al tamaño del disco duro, dando los siguientes resultados. A partir del 2010, los discos duros están disponibles con capacidades de almacenamiento hasta de 2 terabytes. Se espera que para un futuro los discos duros tengan la capacidad de 3,5 terabytes. El primer disco duro lo inventó la compañía IBM en 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Se llamó Ramac 305. Estaba compuesto por un grupo de 50 discos de aluminio, cada uno de 61 centímetros de diámetro, que giraba a 3.600 revoluciones por minuto. En 1962, IBM introdujo un nuevo modelo, el 1301, con una capacidad de 28 megabytes, una velocidad de transferencia con una densidad de área 10 veces mayor que el Ramac 305. Después, IBM siguió evolucionando el disco duro, sacando diferentes modelos como el disco 2310, que fue el primer disco flexible, que podía almacenar aproximadamente 80 kilobytes. Fue hasta 1980 cuando empezaron a parecerse al disco moderno actual, con un tamaño de 5.5 pulgadas y con un almacenamiento aproximado de 5 megabytes. Después de 1992, los discos duros promediaban un almacenamiento aproximado de 250 megabytes. Para el año 2000, el almacenamiento promediaba en 50 y 60 gigabytes. Y en la actualidad podemos encontrar discos duros con almacenamientos medidos en terabytes, variando en su estructura y rendimiento. ¿Qué es un SSD? Este término se usa para denominar la nueva generación de dispositivos de almacenamiento para PC. En esto, al contrario que ocurre con los discos duros rígidos, se utiliza una memoria formada por semiconductores para almacenar la información parecida a la que puedes encontrar en otros dispositivos como los pinchos USB o las tarjetas de memoria de las cámaras digitales. Los SSD vienen a superar muchos de los problemas que nos encontrábamos con los discos duros tradicionales, tipo lectura, escritura diferidos, etc. ¿Cómo funciona? Estos poseen dos zonas de memoria, una en la que se guarda toda la información aunque deje de tener corriente eléctrica, y otra de mucho menor tamaño que actúa de caché, acelerando los accesos. Todo este sistema es gobernado por un controlador que actúa coordinando los distintos elementos. Para mejorar la velocidad y resistencia de fallos, nos encontramos con varios bloques de memoria que actúan como un RAID en miniatura. La velocidad, tanto en la búsqueda de los datos como en las lecturas posteriores. En una unidad de este tipo de tiempo que tienes que esperar hasta obtener el flujo de datos es siempre el mismo. No es necesario desfragmentar, ya que estén
o no continuos los datos, las unidades funcionan igual de bien. Los componentes de estas son la función e importancia de cada una de las 5 partes de una SS. Se compone por la primera, memoria flash. Es quien soporta la información y una pieza muy valiosa que representa sobre el 70% del coste de la unidad. Y de estas existen más o menos 5 tipos básicos de memoria flash. 2. Controladora o firmware. La controladora es quien hace la diferencia. Se trata de un pequeño procesador que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Coordina interfaz, caché y memoria flash. La controladora FAT3 no necesita imprimir los archivos, evitando escribir, borrar y volver a escribir. De esta forma consigue un mayor rendimiento y alarga la vida del SSD. 3. La interfaz. La interfaz es el software que comunica el SSD y la placa base. El caché o memoria RAM. Se trata de memoria RAM que se usa como archivo temporal antes de la estructura definitiva en la memoria flash. Es una memoria volátil en caso de pérdida súbita de energía. La información que contiene puede perderse. Diferencias entre un HDD y un SSD. Los HDD guardan los datos en placas de metal que están girando todo el tiempo y cada vez que el ordenador quiere buscar algo, el dispositivo usa un componente llamado cabeza, que se parece a una aguja, para ubicar la posición desde donde está la información y dársela al ordenador. Este mismo método es usado para grabar información en un HDD. Los SSD, por otro lado, nunca se están moviendo, por eso tienen en su nombre estado sólido. Para almacenar la información crean bloques y cada vez que el ordenador quiera acceder a ella, el SSD solo la entrega como diciendo aquí está. Por supuesto, el proceso es más complicado, pero esta es una explicación simple para que entiendas que el dispositivo es mucho más eficiente y rápido que un disco duro. Estas eran como diferencias generales. Ahora las diferencias específicas. Capacidad. Un SSD en general tiene entre 256 GB a 4 TB. En cambio, un HDD en general tiene entre 1 y 10 TB. Consumo. El SSD tiene menor consumo a que un HDD que necesita mayor consumo a la hora de trabajar. Costo. El SSD es más caro que un HDD que es mucho más económico. Ruido. El SSD es bastante silencioso por no tener partes móviles. En cambio, un HDD es más ruidoso por tener las partes móviles. Vibraciones. Un SSD no vibra por no tener partes móviles. En cambio, un HDD, el giro de sus discos pueden provocar leves vibraciones. Fragmentos. Fragmentación. No tiene fragmentación el SSD. En cambio, el HDD puede darse fragmentaciones. Durabilidad. Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces el SSD. En cambio, el HDD con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos. Tiempo de arranque de software. Se tarda 7 segundos de arrancar el software, el SSD, que el HDD, que se tarda 16 segundos. O sea, es una gran diferencia. Transferencia de datos.
En general, el SSD transfiere los datos entre 200 y 550 megabytes por segundo. En cambio, el HDD en general entre 50 y 150 megabytes por segundo, o sea, menor que el SSD. Afectado por el magnetismo. En SSD no se produce magnetismo, o sea, no es afectado por el magnetismo, pero el HDD sí es afectado y puede eliminar datos.